El silencio que cayó sobre el desierto. En ese momento un recuerdo me golpeó como un eco distante. La historia que tantas veces narró mi abuelo. Me imaginé a mi joven abuelo envuelto en aquel viento helado que cortaba la piel como pequeñas navajas invisibles, junto a sus camaradas, atrapados en la inmensidad de esa tierra olvidada. Habían reunido ramas secas y espinosas, cortadas a machetazos, para encender un fuego tembloroso en medio de la noche. Pero lo que más les perturbaba no era el frío ni la soledad, sino lo que no estaba ahí. A pesar de haber sido perseguidos por los soldados de Porfirio Díaz, nadie los siguió. Ni una sola linterna en la lejanía, ni un disparo, ni un ruido. Ni siquiera ellos querían entrar. Recordaba a mi abuelo con voz tensa. ¿Lo sabían? ¿Acaso los soldados conocían algo que él y sus compañeros ignoraban? Pepe, uno de sus camaradas, debió sentir lo mismo, pues sacó una pequeña botella de mezcal. Dio un trago largo encerrando los ojos, como si el licor pudiera alejar la extraña sensación de ser observados. Luego la pasó a los demás, uno por uno, hasta que todos compartieron un sorbo frente a aquel fuego que era lo único humano en medio de una vastedad que parecía estar esperando algo. Mi abuelo contaba que mientras escapaban de aquella tierra, uno de sus compañeros se detuvo al ver un pequeño oasis en medio del desierto. No era más que un charco donde el agua se había acumulado, pero lo extraño era su color. Un rojo carmesí tan oscuro y espeso que parecía sangre derramada sobre la arena. Mi abuelo sintió un escalofrío en la nuca. Algo estaba mal. Le dijo a su compañero que no bebiera, que no confiara en esa agua que parecía haber brotado de las entrañas mismas de la tierra, pero el hombre no lo escuchó. Se inclinó, sumergió sus manos callosas y bebió con avidez. Luego, con una sonrisa confiada, guardó un poco en su cantimplora. Parece limpia, dijo girándola bajo la luz. A pesar de su extraño color, el agua era cristalina, pura en esencia. Su actitud animó a los otros de la escuadra a hacer lo mismo. Uno a uno se inclinaron y bebieron. Mi abuelo se quedó inmóvil. No podía explicar su temor, pero algo en su instinto le dijo que se mantuviera alejado. Esa noche el infierno comenzó. Los que bebieron el agua se despertaron entre convulsiones y gritos de agonía. Se sujetaban el vientre retorciéndose en la arena con la piel empapada en sudor frío. Sus alaridos desgarraban el silencio del desierto. «¡Nos maldijiste!», gritó uno de ellos con los ojos inyectados en sangre. Pero mi abuelo solo observaba, sintiendo en su pecho una certeza insoportable. Algo estaba creciendo dentro de ellos. Las imágenes del relato de mi abuelo se clavaron en mi mente. Una pregunta me atormentaba. ¿Por qué solo las tortugas podían habitar esta tierra maldita? Mientras avanzábamos, el vacío era abrumador. No había rastro de tlacuaches, zorros, conejos o venados, ni un solo excremento, ni una sola pisada en la arena. Era como si toda la fauna del desierto hubiera huido, como si supieran algo que nosotros ignorábamos. Excepto los reptiles. Ellos parecían prosperar, sus caparazones polvorientos emergían entre los matorrales secos como guardianes antiguos de un reino olvidado. Era curioso. Los reptiles habían habitado la tierra desde tiempos inmemorables, sin apenas cambiar. Son descendientes de algo más viejo, algo que la ciencia llama dinosaurios. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué si en este lugar no solo su linaje había sobrevivido? Me agaché con cuidado observando a las tortugas que emergían de los matorrales como viejas deidades del desierto. Tomé una entre mis manos esperando que reaccionara con su habitual mecanismo de defensa, pero no lo hizo. Era extrañamente pesada, su caparazón agrietado por el paso de los años. Tenía una textura áspera, casi rocosa. Medía más de 1 metro, un tamaño poco común para su especie. Me sorprendió su buen estado. No tenía signos de desnutrición, enfermedades o malformaciones. Al voltearla con cuidado confirmé que era un macho, uno viejo.
Si está sano y ha vivido tanto tiempo, ¿crees que haya procreado muchas veces? Me preguntó Cassandra acariciando su caparazón. Asentí. Miles de generaciones, probablemente. Fue entonces cuando lo noté. Sus ojos eran tan oscuros, más de lo normal. No reflejaban la luz del sol. Me miraba, pero no era como la simple indiferencia de un animal salvaje. Era una mirada profunda, como si entendiera más de lo que debería. Debí haberme percatado en ese instante que aquella mirada del reptil era algo más que una simple curiosidad. Pedro le sonrió al animal, sin duda, sin percatarse de la inquietante calma de su mirada. Lo acarició suavemente en el caparazón, como si fuera un viejo amigo, sin el más mínimo temor. Eso era extraño. La presencia humana por lo general genera temor en los animales. Los ciervos huyen al instante, las aves se alejan volando. Saben que somos una amenaza, seres de destrucción. Sin embargo, ahí en ese lugar, esos reptiles no solo no temían a los hombres, sino que parecían conocerlos, como si llevaran generaciones observándonos sin dudar, sin la típica prudencia que los animales del mundo natural tendrían hacia un intruso. El roce de las manos de Pedro sobre el caparazón de la tortuga me hizo estremecer un poco, aunque traté de ocultarlo. Algo en el aire estaba mal, pero no sabía cómo explicarlo. Observé el sol, ahora debilitado por la cercanía de las nubes. Era como si el desierto mismo nos estuviera observando. Dejé al enorme animal en el suelo y observé cómo continuaba su travesía por aquel desierto marchito, moviéndose con una tranquilidad inhumana. Su marcha era lenta, casi como si no tuviera prisa, y a pesar de su tamaño, se deslizaba en silencio, como una sombra entre las rocas y la arena. Algo en su comportamiento me hizo sentir una extraña incomodidad. Las tortugas se mueven lento, sí, pero no de esta forma. Ellas deberían estar más alerta, deberían mostrarse más cautelosas, más sensibles a la presencia humana. Sin embargo, este ejemplar continuaba su camino sin ningún signo de preocupación, sin siquiera mirar hacia atrás. Recordé que las tortugas no poseen cuerdas vocales, y que el sonido que emiten durante su proceso reproductivo no era más que el aire que entra en sus gargantas, como un susurro sordo, producto del esfuerzo. Se comunican en silencio, con movimientos leves de la cabeza, y por alguna razón este hecho me pareció aún más ominoso ahí en ese lugar. Había más tortugas en aquel territorio, de todos los tamaños y colores, casi camufladas con el entorno árido. Pedro y Cassandra seguían a una de las más grandes, que por su caparazón parecía ser una hembra. La observaban como si esperaran que se alimentara o se acercara a algún pozo de agua. Pero algo en la forma en la que se acercaban, con una quietud que parecía premeditada, me llenó de una extraña desconfianza. La seguí, temeroso de lo que pudiéramos encontrar, preguntándome si quizás me había equivocado al no darme la vuelta cuando aún era tiempo. El animal nos condujo hasta una pequeña laguna escondida en el corazón del desierto, un oasis que no debería de existir. A pesar de que intentamos tomar fotografías, todos nuestros dispositivos electrónicos, incluso los objetos más básicos que usábamos para orientarnos, dejaron de funcionar. Las brújulas giraban en círculos, apuntando a todas las direcciones, como si estuvieran atrapadas en un torbellino de locura. Los relojes también se volvieron inútiles, sus manecillas saltando frenéticamente de un lado a otro, sin encontrar jamás un ritmo. Esa laguna era exactamente como la había descrito mi abuelo en su relato. El agua era de un tono rojo profundo, espesa como si estuviera llena de algún líquido viscoso y desconocido que se resistía a ser tocado. A pesar de su apariencia inhumana, el animal bebía de esa fuente con una calma inquietante, sin mostrar ni el más mínimo signo de temor. Recuerdo que cuando era niño solía visitar estos lugares ocultos en la naturaleza, aquellos que se forman por la magia tranquila del agua, donde siempre encontraba vida. Insectos acuáticos como los zapateros y los perros de agua caminaban sobre la superficie del agua deslizándose sin esfuerzo, como si fueran los dueños del líquido, como si pudieran caminar sobre él sin que el agua los reclamara. Pensaba en cómo se sentían como Jesucristo caminando sobre las aguas, desafiando las leyes de la naturaleza, pero aquí, en este lugar, no había rastro de esos animales.
El agua, lejos de ser un santuario de vida, se veía muerta, sin la mínima señal de actividad, como si esa laguna fuera una trampa, una simulación de lo que solía ser un refugio, pero ahora vacío de todo lo que pudiera recordar a la vida natural. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, dándome la sensación de que este lugar estaba completamente fuera del ciclo normal de la vida. Cassandra, con su precisión científica, sacó un pequeño frasco de su mochila y con una mezcla de interés y cautela recogió una muestra del líquido que se acumulaba en la laguna. Observó el agua detenidamente, sus ojos analizándola con atención. Me explicó que el color y el espesor de aquella agua podían ser causados por la presencia de metales pesados en la zona. Sin embargo, algo en su explicación no encajaba con lo que veía a mi alrededor. Si realmente esa agua estaba cargada de elementos tan peligrosos, ¿por qué los animales no estaban muertos? El desierto tan vacío y desolado debía estar aún más árido, aún más sin vida. Si esa teoría fuera cierta, la lógica de sus razonamientos se desmorona en mi mente veterinaria, y algo más oscuro comenzaba a tomar forma. Pedro, con esa habitual temeridad, hizo algo que me heló la sangre. Se inclinó hacia la laguna sin pensarlo y con un gesto desafiante se acercó al borde de las aguas rojas para probarlas. Lo vi y un escalofrío recorrió mi cuerpo como una serpiente deslizándose a lo largo de mi espina dorsal. Le tomé el brazo en un intento para detenerlo, pero él se soltó, casi con desprecio, como si no viera el peligro. «Es una acción imprudente», le dije con voz firme, aunque no podía evitar que la preocupación se reflejara en mi rostro. Pedro, sin embargo, siguió con su actitud relajada, casi burlona, con una sonrisa confiada. Nos dijo: «Exageran. Si la vida está aquí en este páramo es por algo. El agua debe estar bien». Cassandra, siempre pragmática, estaba de mi lado insistiendo que no sabíamos si aquella agua era siquiera potable para el consumo humano, pero Pedro no escuchaba, confiado en su propio juicio. El peligro, al parecer, no le intimidaba. En ese momento mi mente volvió a aquel relato que mi abuelo me contaba, historias que a lo largo de los años había aprendido a no tomar a la ligera. Recordé cómo en su viaje por estas tierras inhóspitas, los compañeros de mi abuelo se retorcían de dolor, balbuceando palabras sin sentido como si algo se hubiera apoderado de sus cuerpos. La angustia en sus voces nunca había desaparecido por completo, y ahora, al ver a Pedro beber esa agua, la sensación de maldición me volvió de nuevo. El recuerdo de mi abuelo me golpeó como una ráfaga helada. Aquellos hombres que agonizaban le decían cosas que aún helaban la sangre de mi abuelo. «Esta tierra está maldita. Esta tierra fue maldecida por aquella estrella caída». Mi abuelo siempre miraba al vacío cuando lo decía, como si las palabras aún lo persiguieran, como si el horror de esos momentos aún estuviera a punto de alcanzarlo, y ahora viendo a Pedro, sus palabras retumbaban en mi mente como un eco ensordecedor. Un escalofrío me recorrió nuevamente la espalda. El agua que Pedro bebía, la misma que había visto mi abuelo en su viaje a través de este desierto, ahora parecía más sospechosa. Algo en ella no estaba bien, algo en la tierra misma parecía estar roto. Y como si el desierto mismo se estuviera revelando, la laguna roja nos miraba desde su superficie como si estuviera esperando algo. Me incliné cuidadosamente sobre la laguna, observando con detenimiento la superficie viscosa del agua. Fue entonces cuando los vi, unos pequeños seres casi olvidados por el tiempo. Se desplazaban con movimientos lentos pero decididos, sus cuerpos recubiertos por una armadura segmentada que brillaba débilmente en la luz del desierto. Aquella visión me hizo sentir una extraña mezcla de fascinación y apresión. Sabía perfectamente lo que estaba viendo. Eran tripods, conocidos también como cangrejos renacuajo de cola larga. Mi mente, entrenada en los misterios de la biología, reconoció de inmediato la especie, pero lo que me dejó atónito fue su presencia en este lugar, en un desierto tan árido y muerto. Estos seres databan de épocas mucho más antiguas que los propios dinosaurios. Eran los verdaderos vestigios de un mundo perdido. Eran, en cierto modo, los testigos silenciosos de la historia de la Tierra, supervivientes de eras en las que la vida aún daba sus primeros pasos. Su aspecto casi prehistórico me recordó a los cangrejos cerradura.
esos reciclos de la fauna terrestre que existieron mucho antes de que los reptiles se alzaran y dieran el paso a los dinosaurios. Estos animales que habían permanecido prácticamente sin cambios desde hace millones de años son una conexión directa con el pasado primitivo del planeta. Habían presenciado la evolución de los reptiles, la transformación de estos en los majestuosos dinosaurios en algún lugar en su memoria ancestral. Quizás incluso vieron a esas criaturas gigantescas convertirse en las aves que ahora surcan los cielos. Era imposible no sentir que estábamos frente a algo inmenso, algo que había permanecido escondido bajo la superficie durante siglos o incluso milenios. Estos tripods no solo eran testigos del tiempo, sino también guardianes de un secreto antiguo, uno que parecía estar enterrado bajo la tierra y el agua de la Laguna Roja. La existencia de estos animales en un lugar tan apartado y desolado hablaba de algo mucho más grande que el simple paso del tiempo. Me estremecía al pensar que la laguna no era solo un punto aislado en el desierto, sino un vestigio de algo mucho más antiguo. Algo había sucedido aquí, algo que iba más allá de la ciencia y la lógica. Los tripoids, al igual que los dinosaurios que se convirtieron en aves, representaban un puente entre épocas, pero también una advertencia de que estábamos tocando algo que no comprendíamos del todo. El silencio del desierto parecía envolvernos mientras observábamos aquella escena, la hipótesis flotando en el aire sin ser respondida, tan vacías como el paisaje que nos rodeaba. Cassandra, como siempre pragmática, no se dejaba llevar por la ansiedad, pero yo podía sentir cómo la incertidumbre se apoderaba de nosotros. La pregunta más inquietante era la ausencia de mamíferos y aves, como si este desierto estuviera maldito o aún peor, intoxicado de alguna manera que solo los reptiles, los supervivientes más antiguos de la Tierra, pudieran soportar. El reflejo de Cassandra se distorsionaba en la superficie del agua, formando una imagen borrosa que mezclaba su figura con la de los tripods. Su rostro, casi tan calmado como el mío, se mostraba pensativo, sin ninguna respuesta clara para lo que estábamos presenciando, pero su práctica científica la llevaba a tomar acción, tal y como la hizo al usar una red de palo para capturar uno de los extraños crustáceos que se movían con una elegancia y lentitud que desafiaban la lógica. Al ver cómo la metía cuidadosamente en un frasco, se confirmaba algo en mi mente. Algo no estaba bien. Sí, Cassandra pensaba que los animales podían ser estudiados. Probablemente había algo más detrás de su comportamiento extraño. Este lugar, esta laguna y su agua no eran un simple producto de la erosión natural. Había un misterio mucho más oscuro bajo la superficie, una fuerza que manipulaba el equilibrio natural, impidiendo que los mamíferos y las aves pudieran vivir en esta tierra desolada.